Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Soy Fernando Jerez y os doy la bienvenida a esta tertulia especial, una tertulia literaria distinta, muy distinta de la que tenía pensado hacer y de la que solemos hacer, y ahora os explicaré por qué. Veréis, la temporada que ha terminado quise en alguna ocasión invitar a un fenomenal escritor burgalés llamado José Antonio Abella. Sabía que era difícil porque, bueno, no solo porque vivía en otra ciudad, sino porque padece cáncer, padece esa terrible enfermedad, y lo sabía porque, bueno, era Vox Populi y porque él mismo se encargó de hacerlo público, porque luchó no solo en su intimidad contra la enfermedad, sino que también la hizo pública. Es médico de profesión y luchó para que las personas como él, que corren con enormes gastos para poder pagar sus tratamientos, sus medicinas para alargar la vida, sean atendidos debidamente por nuestro sistema de salud. Como os decía, no era posible que viniese durante la temporada y por eso mi idea es hacer una tertulia especial para él, aunque sea por videollamada, como vamos a hacer hoy. Sin embargo, hace unos días, hablando con su editor, Jesús Serrán, que está precisamente hoy aquí, que luego pasaré a presentarlo, y al resto de participantes de la tertulia de hoy, me comentó que lamentablemente pues no iba a poder ser porque su estado de salud había empeorado y también pues eso, iba a ser imposible hacerlo también de esta manera. Pero José Antonio Abella merece una tertulia especial y mucho más, así que en señal de respeto a su figura hemos contactado con algunas de las personas que mejor le conocen, que más saben de él como escritor, como persona, para hablar sobre él y para hablar sobre su obra. Mi esperanza es que sirva como pequeño homenaje, que el propio Abella escuche, porque personalmente creo que es mejor así. Y así que nada, allá vamos, en honor a él, en honor a su causa y a las letras burgalesas, como siempre. Hemos reunido ya aquí, como os decía, a varias de esas personas que le son más cercanas en el plano literario y también en el plano personal. Voy a pasar a saludarlas. Como decimos, la literatura es pura humanidad y aquí estamos para hacerlo. Los presento, los saludo ya. Tenemos, como os decía, a Jesús Serrán, que además de íntimo amigo de José Antonio Abella, es su editor en Valnera Ediciones, editorial con la que ha publicado sus últimos libros. Bienvenido, Jesús. Bien hallado, Fernando. Bien hallado, amigos. Muchas gracias por estar aquí. También tenemos a José Ignacio García, escritor y crítico literario, también amigo de Abella, gran conocedor de su obra y que fue el encargado precisamente de acompañarle en la última presentación en la que he estado, muy reciente, Medina del Campo, el último acto literario al que ha acudido José Antonio. Bienvenido, José Ignacio. Bien hallado, Fernando. Jesús, Alberto, maravilloso estar esta mañana con vosotros. Gracias. Y por último presentar a Alberto Marroquín, periodista cultural del Correo de Burgos, otro muy buen conocedor de la literatura de Abella y amigo personal suyo. Bienvenido, Alberto. Hola, Fernando, gracias por la invitación y bueno, también un saludo para Jesús y para José Ignacio, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, es un placer teneros a todos aquí. Gracias por aceptar la invitación, sobre todo porque, bueno, sé que lo estaréis pasando mal, obviamente, por vuestro amigo, por José Antonio, y por eso os agradezco que hayáis hecho el esfuerzo de conectaros un ratito y charlar con nosotros. Personalmente, vamos a intervenir, si queréis, según os he presentado, ¿vale? En el mismo orden. Personalmente yo no he tenido la suerte de conocer a Abella de momento y por eso desde el primer instante lo primero en lo que pensé, claro, es en
en hablar con vosotros, en llamaros, que sí que habéis tenido una estrecha relación con él y, como decía, tanto personal como profesional, para que hablarais sobre su figura a título individual respecto a vuestra relación personal y profesional con él. ¿Cómo le conocisteis en su día vosotros y cómo es vuestra relación? Pues si dices que es por orden, empiezo yo. Eso es. En el año 2016, finalizando el año, recibí no un manuscrito normal, sino que José Antonio Abella, cuando manda sus libros para que la gente los analice o los editores los analicemos, los manda encuadernados. Los manda él ha sido también editor y sobre todo es un hombre que maneja la artesanía de maravilla. Entonces me envió el Hombre Pez en diciembre de 2016. Yo creo que era por Navidad de 2016. Y la novela me cautivó de tal manera que antes de que terminara el año 2016 le escribí un correo diciendo que nos encantaría en Valnera publicar su obra, que sería para nosotros un honor y todo un lujo. Y ahí empezamos una relación que suele suceder en Valnera. Normalmente no es una relación editor-autor solamente, sino que es una relación entre amigos. La amistad se ha hecho muy profunda y José Antonio y yo nos consideramos hermanos. Luego vinieron más publicaciones, vino Trampas de Niebla, vino Aquel mar que nunca vimos, vino Annus Diaboli y últimamente acabamos de sacar Cáncer Imperator, que es una alegoría de la enfermedad del cáncer en una ciudad imaginaria donde unos se rebelan, que son esas células que se vuelven locas, que eso es el cáncer, y bueno, luchan contra otros. Esa es su última novela en la que además ha estado interviniendo como ilustrador, apoyándose en la inteligencia artificial, trabajando cada imagen muchos días, y yo creo que toda esa labor de escritura de la última etapa le ha servido mucho también para luchar y evadirse del cáncer, de esa enfermedad que él nunca ha escondido. Incluso Cáncer Imperator, luego quizá leamos unas páginas finales, tiene una auténtica declaración de lo que debe hacer una persona que esté afectada por esa tremenda enfermedad. Pero vamos, para resumir, José Antonio Abella y yo somos hermanos. Tenemos muy claro que los apellidos familiares no se pueden cambiar, pero los amigos pueden ser considerados hermanos. Yo voy a Segovia y me quedo en su casa, él viene a Cantabria y se queda en la mía, y hemos superado, como lo hacemos con casi todos los escritores, la faceta profesional para llegar a una faceta emotiva, familiar. Muy bien. José Ignacio. Bueno, yo conocí a José Antonio hace unos 10 años más o menos, porque durante 14 Navidades yo he coordinado un proyecto cultural que se llamaba Contamos la Navidad, en el cual han participado, pues yo creo que la inmensa mayoría de los mejores escritores de cuentos que hay en España, incluso algunos sudamericanos. Y en una de las ediciones yo pedí a José Antonio que nos regalara un cuento, porque era una iniciativa absolutamente generosa, altruista, y él participó encantado. Y la verdad es que aquella primera vez no empezamos con buen pie, porque nuestra relación fue epistolar, no fue personal, y a cada cuento se le asignó una buena ilustración. A José Antonio no le convenció mucho la ilustración que le tocó en suerte, o a lo mejor según él en no buena suerte en aquel momento, ¿no? Aquel fue nuestro inicio, y a mí aquello ya me marcó que era un hombre que tenía las ideas muy claras y que sabía muy bien lo que quería y cómo lo quería, y que además de que sea una extraordinaria persona, tenía una idea del concepto literario muy claro, ¿no? Luego hace 3 años una editorial vallisoletana me encomendó digamos, la recolección o la recopilación de una antología de cuentistas castellanos y leoneses del siglo XXI, y yo tuve claro desde el primer momento que esa antología tenía que encabezarla José Antonio Abella. Es decir, yo quería empezar de alguna manera dejando atrás todos los autores anteriores que ya habían sido
de alguna manera recogidos en otras antologías, y me parecía que de la nueva hornada castellana y leonesa, José Antonio Abella era el mejor referente. Pero José Antonio Abella ahí ya me demostró otra vez más, y a partir de ahí ha sido increíble, su grandeza humana y literaria, porque José Antonio me dice: Ignacio, tienes que encardinar de alguna manera la anterior antología que se había hecho, que había sido a finales del siglo XX y la había hecho José Luis Puerto para Esdilesa, una editorial leonesa. Dice, tienes que encardinar ambas antologías. Dice, y el nudo conductor yo creo que debería ser Ignacio Sanz. Ignacio Sanz es otro gran escritor segoviano, muy, muy, muy amigo también de Abella. Y entonces ese par de días que Abella, Ignacio Sanz y yo estuvimos juntos en Valladolid, esos son de esos tesoros que a uno le quedan para siempre ya en su mente, en su corazón. Y yo creo que esto fue como un flechazo, ¿no? O sea, vimos en muy pocos días que teníamos tantas cosas en común, que veíamos y entendíamos el mundo de la literatura y el mundo de la humanidad de una manera, digamos, tan afín, que a partir de ahí todo ha sido maravilloso. Bueno, yo he tenido la suerte de leer, de reseñar en distintos medios de comunicación esos libros. A mí me va a quedar siempre para el recuerdo que hace un mes aproximadamente yo estuve un día en Segovia compartiendo una jornada con José Antonio y con María Jesús en su casa, y bueno, para mí fue otro regalo que no voy a olvidar nunca. Y luego, claro, eso que decías tú al principio de que va a quedarme, no sé si decir el dudoso honor o el dudoso privilegio de que el último acto literario que José Antonio Abella, porque él ya lo ha dicho, ha hecho en su vida, yo tuviera la inmensa fortuna de conversar con él, de compartir con él ese acto, de ver más de cerca que nadie cómo nos daba un ejemplo de vida, de literatura, de compromiso a todas las personas que en Medina del Campo lo estuvimos escuchando. Bueno, yo no puedo decir más cosas sobre José Antonio. En este caso sí que podré aportar alguna anécdota más de cómo me ha calado su forma de ser, y cómo me ha calado y se ha impregnado en mí su literatura, porque incluso Jesús también lo sabe, algo que tenemos entre manos, entre los dos. También José Antonio ha hundido mucho en la sombra, ¿no? En la sombra desde atrás, ¿no? Uh-huh. Alberto. Bueno, pues a ver, yo conocí a José Antonio como mucha gente le hemos conocido, que es a través de sus presentaciones literarias. Yo recuerdo además que cuando leí La sonrisa robada, que ganó el premio de la crítica de Castilla y León en 2014, a mí es una novela que me impresionó. Yo es de los mejores libros que he leído en mi vida, de verdad, y lo sigo recomendando, que sea un libro un tanto difícil de conseguir, pero por ejemplo en las bibliotecas seguro que está. Y entonces, bueno, pues luego le seguí como a otros tantos autores. Luego llegó algo muy afortunado a mi vida, que fue empezar a escribir en el Correo de Burgos. Yo antes solo hacía temas de diseño y maquetación, pero empecé a escribir en las páginas de cultura, y a raíz de ahí pues ya conocía, bueno, a José Antonio Abella y a otros muchos autores, entre otros, por ejemplo, a otro autor que también edita Jesús, que es a Jesús Calazo, otro escritor burgalés, al que yo también le conocía pues como persona pública que publica novelas. Y a raíz de aquel Mar que nunca vimos, en 2020, antes de publicarlo ya hablé con José Antonio, porque, bueno, saqué un reportaje sobre que se iba a hacer una película que luego tardó mucho en estrenarse, y a raíz de ahí, como comentaba José Ignacio, es una persona que como conectes con ella, conectas ya para siempre. Sobre todo lo que acaba de comentar José Ignacio, es esa forma de mirar, esa forma de ver la vida, porque José Antonio, hay dos cosas que a mí me impresionan mucho. Aparte de que es una persona muy sabia, es una persona con mucho carácter, esto también lo sabrá Jesús, pero es una persona de una grandísima nobleza, que no se anda con tonterías. O sea, es un hombre que va de frente. Y bueno, pues a mí me gusta mucho ese tipo de personas que van de frente, que no se andan con zarandajas, por así decir, y te dice las cosas muy claras. Y eso es algo, de verdad, que para mí, en una persona tan noble como él, con un corazón tan grande, para mí eso es muy valioso. Y yo, pues eso, a partir de ahí, le he tratado como periodista y escritor, pero sobre todo como persona, y hemos mantenido muchas charlas más telefónicas, porque él vive en Segovia, pero también le he visitado en Segovia, y bueno, pues son ratos, pues como comentaba José Ignacio, estar con José Antonio una tarde, una mañana, un día entero es algo inolvidable. Qué bonito.
el otro día en la Feria del Libro estuve hablando con Mateo Martínez Martija, es un escritor muy joven, precisamente el último invitado que tuvimos en las tertulias literarias esta temporada, y estaba allí firmando su primera novela, un chico maravilloso, si no lo conocéis, y una curiosa coincidencia, la verdad, me preguntó, sin yo haberle dicho nada de todo esto, que si conocía a José Antonio Abella. A ver si espontáneamente me lo dijo. Y bueno, yo a partir de ahí ya le expliqué lo de la tertulia. Me dijo que él le había conocido a raíz de la novela que ganó el premio de la crítica de Castilla y León en su día, La sonrisa robada, que has hablado tú de ella, Alberto, y que le encantó esa novela como a ti y se puso en contacto con él a raíz de ella, ¿no? Y eso me ha recordado a lo que hizo José Antonio. Tengo todo por aquí, lo voy enseñando si queréis. Ah, perfecto. Sí. Bueno, pues está La sonrisa robada. Para la gente que lo esté viendo en vídeo podcast. Bueno, eso me ha recordado a lo que hizo José Antonio, según tengo entendido, con la dotación económica del premio. Bueno, él no era de presentarse a concursos, ganó a pesar de que le venía bien el dinero, porque, bueno, como hemos dicho, los gastos son muy elevados. Él decidió donarlo a ONGs, tal y como había prometido hacer, y bueno, eso dice mucho de la persona, de cómo es, ¿no? Y luego, respecto al plano literario, vamos a hablar un poco de él también y de su estilo narrativo. Yo lanzaré algunos adjetivos, y luego me diréis si estáis de acuerdo conmigo. Mágico, humano y veraz, sin dogmatismos, poético, con resonancias míticas, sensitivo, lleno de detalles, gran cuentista, magistral uso del tiempo. No sé si estáis de acuerdo vosotros, que conocéis mucho más su obra. Me gustaría que hiciéramos una semblanza de José Antonio, cómo es, como escritor, y como persona también lo hemos mencionado un poco, para aquellos que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que no conozcan a José Antonio Abella como escritor. Pues empiezo yo como editor. Todos esos adjetivos que has dicho lo definen muy bien. Es una persona metódica, precisa, rigurosa, y cuando trabaja, cuando hace las novelas, editorialmente es muy exigente también, porque José Antonio no se conforma solo con escribir, sino que, bueno, a mí me ha dicho muchas veces que edita con Valnera por la calidad que tiene Valnera en el papel, en coser los pliegos. Nunca editaré en una editorial que no cosa los pliegos, dice. Y bueno, hace las capitulares, porque él también es artista, como sabéis, diseña las capitulares, cuida absolutamente todos los detalles. Es muy preciso en las historias, puede estar perfectamente, como estuvo con la novela de Aquel mar que nunca vimos, pues trabajando en ella más de 5 años, investigando, llegando a unos descubrimientos que yo creo que han retratado perfectamente no solo a Benaiges, al maestro Benaiges, sino a todo su entorno. Y es un hombre que cuando se entrega al trabajo, se entrega al 100%. Precisamente cuando estaba escribiendo Aquel mar que nunca vimos, deberíamos estar promocionando uno de sus mejores libros, que es Trampas de niebla. Trampas de niebla para mí es de las mejores obras que ha escrito José Antonio Abella, por lo menos en la editorial Valnera. Son 13 relatos que en teoría ya lo está enseñando Alberto. Que la vuelta, pero aquí está. Sí. Y bueno, estaba tan imbuido en la historia de Antonio Benaiges que se fue a Tarragona y apenas promocionamos esa novela o ese libro de relatos. Él me culpa a mí. Él dice que no es cosa de él, que es que yo estaba metido en la promoción del Moby Dick, el cómic de Moby Dick del gran ilustrador y dibujante José Ramón Sánchez. Y yo tengo para mí que no fue eso, que es que él estaba en Tarragona con la familia de Benaiges, que estaba completamente absorbido, porque ese es un asunto clave en la manera de escribir de José Antonio Abella. Esta discusión la oí yo
el pasado mes de mayo en el Palacio de la Isla. Exactamente. O sea que lleváis años dándole vueltas al tema. No, nos queremos tanto que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Es un amor de contrarios, ¿no? Bueno, y no solo como escritor, sino que es profundo y es para mí inigualable, ¿no? Es que en Valnera hay varios autores que publican gracias a su intermediación. Él me dice, mira, está Jesús Carazo, que es uno de los grandes, poco conocido, vive en Burdeos. Eso me dijo cuando empezamos a publicar a Carazo. Vas a tener un problema porque él no puede venir a promocionar sus novelas, pero de verdad que merece la pena. Bueno, pues desde entonces Jesús Carazo lleva publicadas ya 5 obras en Valnera. Está Ignacio Sanz, que es el amigo de Segovia del que antes hablaba, es un hombre fabuloso y ya lleva 2 libros publicados en Valnera. A su vez, Ignacio Sanz me habla de otro autor que va a ser, yo creo que va a ser un gran descubrimiento para la literatura nacional, porque es poeta, pero es la primera vez que escribe una novela, Ramón García Mateos. Cuando el mundo se llamaba Cerralbo, vamos a publicar en octubre, José Ignacio García, que también va a publicar. Es decir, que vamos haciendo, y no sé si ha tenido mucho que ver José Antonio Abella en esto, vamos haciendo una imbricación de personas, de escritores, que va pasando a Valnera y que todos tenemos en común que en el fondo yo creo que vamos a ser grandes amigos. Y eso también se debe a ese José Antonio Abella, que no solo es escritor, sino que es impulsor. Posiblemente porque fue también editor de La Isla del Náufrago, que tuvo que crear su propia editorial, porque cuando ganó el premio de las letras de Castilla y León con La sonrisa robada, pensó que aquello iba a ser un bestseller y que las editoriales iban a pelear por publicarla. Pues no solo no se pelearon, sino que tuvo que editarla él y crear una editorial para editarla. Ese es José Antonio, un hombre constante, un hombre que nunca va a decir, nunca se va a rendir ante la adversidad. Y eso, vuelvo ahora al tema de su salud, es lo que ha hecho que en el tema del cáncer multiplicara, no te sé decir si por 5 o por 10, el tiempo de vida que le habían dado, precisamente por su entusiasmo y por sus ganas de seguir escribiendo. Qué bonito, Jesús, todo lo que has contado. Con eso que estáis diciendo, el hecho de crear la editorial, La Isla del Náufrago, como tú decías, Fernando, durante una época de su vida, José Antonio sí que fue un gran, digamos, acaparador de premios literarios, de concursos de relatos, de estos que se convocan de una manera absolutamente privada, que tú te presentas sin que nadie sepa quién es el autor que está detrás, porque ahora mismo el mundo de los concursos literarios es otra película. Pero José Antonio, en una época en la que había excelentes narradores en España, ganó los mejores concursos literarios que se convocaban de una forma absolutamente brillante y anónima, y con el Hucha de Oro, que es el premio más relevante y de mayor dotación económica que hay, o al menos que había entonces, con aquella dotación fue con la que fundó la editorial y entendió que ese dinero que venía de la literatura tenía que dedicarse a la literatura. Y luego lo que comentabas tú del hecho de su implicación y de su honestidad, el tema de las donaciones a ONGs, además de ese caso que tú cuentas, en el último premio Ateneo de novela de Valladolid, el del año pasado, que él ganó con El corazón del cíclope, cuando yo estuve en la entrega del premio en el Ayuntamiento de Valladolid, y bueno, José Antonio nos dejó conmovidos a todos, porque en aquel momento José Antonio ya era consciente de la gravedad de su estado de salud, y la dotación del premio, que era una dotación importante. Él había dicho que esa dotación la iba a donar a partes iguales a la Asociación de Defensa de los Animales de Segovia y a una ONG de niños africanos. Y en aquel momento fue cuando surgió aquel tema de ese tratamiento que era costosísimo todos los meses y que él se tenía que poner, y varios amigos le dijimos: José Antonio, todo el mundo va a entender que tú te vuelvas atrás, digamos, de esa decisión y que emplees ese dinero en intentar curarte. Y José Antonio Abella, yo recuerdo que bajando las escaleras del ayuntamiento, la escalinata grande del Ayuntamiento de Valladolid para salir a la Plaza Mayor, me dijo: José Ignacio, mi vida está basada en la palabra.
la palabra que yo he escrito y la palabra que yo he empeñado siempre. Y yo no voy a faltar a mi palabra. O sea, algo de ese Jaez te demuestra el calado, la hondura, la profundidad de un hombre que es sensacional, insisto, como escritor, pero yo creo que es todavía mucho más sensacional como persona. Y a todo eso que vosotros habéis dicho, yo añadiría otro adjetivo a la hora de hablar de José Antonio como escritor. Y es que José Antonio no es nada acomodaticio. Y me explico. Hay muchísimos escritores que han basado toda su trayectoria y toda su obra en escribir más o menos la misma novela, cambiando los personajes, cambiando la escena, cambiando el tiempo. Y José Antonio es un hombre absolutamente innovador, experimentador, tratante de territorios y de fórmulas nuevas que en cada uno de los libros que escribe. Yo le he conocido mucho más a partir de Aquel mar que nunca vimos, pero Aquel mar que nunca vimos es una novela escrita en primera persona y está basada en una experiencia propia, en su propia investigación. Es esa cosa infame que algunos han dado en llamar ahora narrativa de no ficción. No sé por qué, porque todo lo que existe es ficción, con lo cual no sé por qué se denosta la raíz de todo. Pero luego después Agnus Diaboli hace honor a otro de los grandes rasgos también de José Antonio, que es su humor, su ironía, su sutilidad a la hora de ironizar sobre ciertos temas. Y aquello que pasó cuando decíais que él era un gran artista, él es un gran escultor, él creó un diablillo para Segovia, y aquello levantó ampollas en algunas clases o en algunas personas de determinadas ideologías o pensamientos religiosos. Y bueno, pues Agnus Diaboli nos regala una novela que yo creo que es casi borgiana, en el sentido de que es la novela, yo creo, más compacta, más densa, que ha escrito con una erudición, lo que hablabais antes de su sabiduría, pero cómo lo traslada a la ficción, ¿no? Y hace una novela casi de ciencia ficción, ¿no? Se inventa un país, unos personajes, a lo mejor uno buscando puede buscar connotaciones con Segovia, pero es todo pura fantasía. Y luego después, perdóname Jesús, el premio Ateneo, que no es porque que no lo ha publicado contigo, porque obviamente para el Ateneo lo tienes que publicar con la editorial que publica el premio, El corazón del cíclope, es otra gran novela ambientada en la época de previa a la Guerra Civil Española. Luego la Guerra Civil habla de cómo era la situación social, obrera, política en la zona del norte de España en el tiempo previo a la guerra, y luego después las vivencias de una especie de eremita, casi de ermitaño, que vive un maqui posterior, que después de la guerra vive escondido en una cueva entre sus cabras, pero la forma de cómo narra José Antonio cada una de estas historias, cómo las crea, cómo las define, bueno, eso dice también mucho de su grandeza como autor, ¿no? Porque no muchos autores, o yo creo que casi nadie, son capaces de, además de manejar ese lenguaje poético, ese lenguaje profundo, ese lenguaje erudito, después de crear esas estructuras narrativas que él crea, ¿no? Y no me quiero enrollar más, pero yo creo que también van por ahí las cosas. Alberto. Sí, yo una de las ideas que quería plantear es lo que acaba de decir José Ignacio, que sus novelas son muy diferentes. O sea, lo que podría decir, un autor le sale bien una novela y se puede acomodar y seguir haciendo más o menos, como decían de Juan Marsé, que siempre escribía la misma novela, evidentemente grandísimas novelas, pero José Antonio, mira, quizá se puedan parecer un poco en lo que es la estructura, La sonrisa robada y Aquel mar que nunca vimos, que podemos decir que es una especie de docu-novela de una investigación, de un tema. Pues bueno, una historia se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y esta antes de la Guerra Civil Española, y de cómo el autor investiga. Y que a mí son dos novelas que me apasionan. Pero otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo de la literatura de José Antonio es la palabra precisa. O sea, yo en ninguno de sus libros nunca he encontrado este verbo que me sobre, que muchas veces, muchos escritores, los periodistas también, abusamos de, pues eso, vamos a meter aquí un adjetivo bomba que va a quedar muy bien, muy chulo, y la gente va a decir, bueno,
pues en su literatura es imposible encontrar eso. Yo, de los autores que me gustan mucho, podría decir que me asombra su forma de escribir. Podría comparar a José Antonio con Ignacio Martínez Pisón o con Fernando Aramburu. Es que nunca he encontrado, pues eso, una palabra, una frase, un párrafo que sobre, porque todo está muy medido, como decía Jesús. José Antonio trabaja muchísimo su prosa y eso es algo que de verdad en estos tiempos que se publica muchísima morralla, pues es algo que yo creo que hay que valorar. Antes de que se me olvide, Jesús ha citado un título y es que a mí este libro me encanta. El hombre pez es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso porque es un libro que está basado en una leyenda, historia real, leyenda de un personaje de Viérganes, de una localidad hermosísima de Cantabria, y que bueno, que es el primer libro que publicó de José Antonio Jesús, y es una novela que tiene muchísimo humor, como decía José Ignacio, que es algo que también hay que destacar en la literatura de José Antonio. La picaresca que tiene también este libro, bueno, a mí este libro me encanta, este libro lo he regalado mucho, he comprado unos cuantos, Jesús, que sepas que eres uno de mis mejores compradores, desde luego. Que es un libro, y a todo el mundo que se lo he regalado les ha asombrado, y todos me han preguntado, pero ¿y este autor quién es? Y yo, bueno, espero que esta tertulia también se haga mucha gente esa pregunta. Alberto, perdona que te interrumpa un momentito. Héctor, el hijo de José Antonio, que es un músico extraordinario, dice que El hombre pez es la mejor novela de su padre. Que lo sepas. Bueno, luego, de esto podríamos hablar, pero... Sí, luego hablaremos más en profundidad de su bibliografía, de su obra. Sí, si me permites un momento, sí. Fernando, sí, Jesús. Abundando en lo que decía Alberto, de que es un hombre que cuida mucho el lenguaje, que no encuentra un verbo que sobre o que esté repetido, es que José Antonio Abella, que es un hombre que maneja la técnica excepcionalmente, o sea, se mete en la inteligencia artificial, está trabajando en ella y se hace un experto en muy poco tiempo, se mete en cualquier tema y es... igual que es encuadernador y que se dedica a hacer mil cosas y todas las hace bien, ¿no? Pues él escucha sus novelas. Pone a una chica que no sé cómo la llama, que en el ordenador, que es la lectora, va escuchando sus novelas, se tumba en el sofá y escucha lo que ha escrito, de manera que por una parte puede corregir algunas erratas, pero sobre todo está viendo el ritmo, está escuchando lo que él ha escrito. Eso yo creo que por pereza no lo hace mucha gente, pero no solo lo declama él a veces, sino que por ese programa informático escucha lo que ha escrito, de manera que su literatura también tiene un ritmo y una sonoridad especial. A eso se le llama oficio, Sí. Yo, por ejemplo, durante muchos años he impartido talleres de escritura creativa y una de las primeras cosas que yo siempre decía a mis alumnos es que se leyesen en voz alta lo que habían escrito, porque el escuchar lo que es muy diferente a leer, y el escuchar te va dando la pauta del ritmo, del tono, de la musicalidad, de si te ahogas leyendo y quiere decir que has hecho una frase excesiva, o si de repente hay algo tan abrupto que te quedas enganchado. Es fundamental leer en voz alta, y claro, José Antonio eso además lo domina y le gusta. Sí. Qué bueno. Vamos a revisar un poco la biografía de José Antonio Abella. Él nació en Burgos en el año 56 y durante casi 40 años ha sido médico rural en diversos pueblos de nuestra comunidad. Ha estado no solo en Burgos, ha estado también en León, ha estado también en Segovia, que es donde finalmente se ha afincado o reside. No sé cuándo exactamente empezó a desarrollar su faceta artística, porque además de su faceta literaria, que es de la que estamos hablando y la que nos interesa hoy principalmente, también tiene una faceta escultórica. Es un escultor bastante destacado también en nuestra comunidad. Pero bueno, como decíamos, es en Segovia donde se asienta y donde reside hasta la actualidad, compaginando su profesión como médico con la literatura, que es a lo que más se está dedicando desde su jubilación, que es lo que más le llena, según él. Años sin duda que, como decíamos, han estado marcados por esa enfermedad que ha dejado plasmada en su última novela, Jesús, Cáncer Imperator.
Sí, antes de hablar de Cáncer Imperator quiero abundar en la honestidad de José Antonio. Se jubila a los 60 años por dos razones fundamentales. Quizá la primera no sea porque quiere dedicarse a escribir. Esa sería la segunda. La primera razón fundamental es porque él es médico de familia y cree siempre en el poder de la palabra. Él dice que la palabra cura tanto como los medicamentos. Y el problema que tenía un médico de familia, y que sigue teniendo un médico de familia, es que hoy estás en una localidad, hablas con un paciente, pides unos análisis y cuando va a llegar el resultado de ese análisis te mandan a otra localidad porque falta otro médico. De manera que no puedes llegar a profundizar en la enfermedad de esa persona, ni curarle con la palabra, ni hablar con él. Entonces, todo ese movimiento que le llevaba a tener un paciente distinto cada día y a no poder profundizar en la enfermedad y en el conocimiento, es lo que le dice, pues mira, me voy a dedicar a lo que me gusta. Y lo que me gusta es escribir, fundamentalmente escribir. Sin olvidar su otra faceta creadora, porque su casa es un auténtico museo de piezas espectaculares, ¿no? Cáncer Imperator, pues es uno de estas obsesiones que él tiene. Cáncer Imperator tenía miedo incluso de que no se la publicara nadie. Sí, tenía miedo de que no la publicara nadie. Y bueno, yo le di una sorpresa porque por vez primera en una comida en la que estuvimos juntos también, Alberto, José Ignacio, creo que fue en Valladolid, tras la proyección de la película de El maestro que prometió el mar, que fue una película y un coloquio matinal. Bueno, en la comida José Antonio habló con auténtica pasión de unos libros juveniles que había hecho y ahí tuve yo un encontronazo con él porque los había ilustrado con inteligencia artificial y bueno, yo en la inteligencia artificial no creo mucho tal y como está concebida ahora, ¿no? Y él ponía toda su pasión, y fue la primera vez que le dije que no, que prefería no publicárselo. Y como habíamos estado hablando ya de Cáncer Imperator, que también la tenía ilustrada con inteligencia artificial, él pensó que mi negativa iba hacia todo, ¿no? Mi negativa iba hacia unos libros infantiles que no estaba muy bien definido para qué público iba. Desde luego, puedes defender y decir que es para un público infantil muy preparado, para que se lo lean los padres, etcétera, etcétera, pero era una idea en la que yo editorialmente no veía salida y él pensó que eso mismo le iba a pasar a Cáncer Imperator. Cuando le dije recientemente que Cáncer Imperator lo íbamos a publicar, pues se puso muy contento. Se puso muy contento, incluso ha tenido relaciones con la presidenta de la Asociación Española de Afectados del Cáncer. El año que viene, cuando salga un concurso que tiene esta asociación sobre escritos, tanto literarios, novela, como artículos sobre el cáncer, yo creo que la van a premiar. Y él tiene mucha ilusión en esta novela, a la vez mucho miedo, porque reconoce que es algo muy distinto. Y en las ferias de libro que hemos estado, pues también vemos que la gente huye de ese título. El cáncer, pese a lo que José Antonio mantiene en el libro, todavía es algo que la gente prefiere no hablar de ello, ¿no? Sin embargo, José Antonio, y si me permitís, os leo el final, en el que, por cierto, en el final, que es un elogio, un canto a la amistad y a la conversación, estamos retratados los tres señores que estamos aquí. A ver si lo pongo. Está Jesús Serrano aquí, está José Ignacio García aquí y está Alberto aquí. Estamos todos con... Salís muy favorecidos. Sí, muy jóvenes. Muy favorecidos. Estamos todos con José Antonio. Qué magia la inteligencia artificial. Y los amigos pues ahí tomando un desayuno de amistad y demás. Sobre todo, hablando. Dice José Antonio: es frecuente que quien tiene cáncer prefiera no hablar de ello y guarde para sí mismo sus temores, sus emociones, su dolor. No lo hagas. Los sentimientos que se quedan dentro de uno mismo son como un pulpo guardado en un armario, entre ropa limpia. Se irán pudriendo lentamente y te acabarán ahogando el corazón
con el hedor de sus tentáculos. Habla con los tuyos, con tus amigos. Te hará bien. No pretendas que te entiendan plenamente, no sabrán qué decirte, o te dirán alguna incongruencia como «eso no es nada hoy en día», o cosas parecidas. No le des importancia. Lo dicen para intentar animarte y porque no saben cómo hacerlo. También lo dicen para sí mismos, como un eco lejano pero cierto de su propia inseguridad. Nadie está libre de tu enfermedad. Más que pedir que te comprendan, tú debes comprenderlos. Habla. Nada tienes que ocultar. Las palabras guardadas en silencio son como ese pulpo. Se irán pudriendo y te acabarán envenenando. No le des esa ventaja a tu enemigo. Entonces este libro es, sobre todo, él quiere oír, y yo también, de la palabra autoayuda, pero es un libro que puede ayudar mucho para ver el cáncer de otra manera. Una enfermedad que muchas veces tratada a tiempo, en la mayor parte de las veces, se puede superar. Siempre se puede aplazar y cronificar, hacer que esa enfermedad dure muchos años y pueda seguir viviendo. Y ese ha sido para mí su testamento como médico y como persona que está sufriendo esa enfermedad. Entonces, se llevó una gran satisfacción, vuelvo al principio, cuando decidimos editarla, y otra gran satisfacción cuando le comuniqué que en las ayudas a la edición que hace el gobierno cántabro nos dio la friolera de 4.000 euros para editar esta obra. Se puso muy contento. No me extraña, es para eso y nada, y te doy la enhorabuena, Jesús. Por el cargador de la batería, perdona. Sí, no hay problema, Alberto. Hablando de momento, surgieron dos personas entre el público. Una de ellas, la concejala encargada de la organización de la feria, que estaba pasando por un mal momento familiar también, con un pariente muy cercano que está enfermo. Y José Antonio, además de todo lo que hizo ese día, de defensa de la literatura, de la palabra y de la dignidad y de la vida, habló con la concejala y la dio ánimos, la dio apoyo, la dio recomendaciones para cómo tratar al enfermo y cómo afrontar la enfermedad con él, porque la enfermedad ya no solamente la vive, lógicamente el más perjudicado es el que la sufre, pero luego hay un entorno alrededor. Bueno, pues José Antonio reconfortó cuando en la situación en la que él está y que él sabe perfectamente lo que tiene y lo que hay, encima es tan grande que se permite ayudar, reconfortar, yo con animar a Cáncer los Imperator, demás. más que, aparte de la novela, del tema del cáncer, para mí recuerdo muchas conversaciones con José Antonio al respecto. Parecerá curioso, tienes la oportunidad de hablar con un escritor, hablar de literatura, de muchas cosas, pues hablé, porque mi padre falleció de cáncer hace un par de años, y bueno, pues comentamos pues un poco el proceso que tuvo mi padre, lo que le iba ocurriendo a él. Y bueno, pues hasta cierto punto para mí fue sanador ver ese punto de vista de una persona enferma, pero a la vez médico, y te lo explicaba de una manera tan didáctica, por así decirlo, que bueno, pues para mí tengo que reconocer que me sentó bien hablarlo con una persona, con un profesional de la medicina, pero aparte con un amigo. Y es verdad. Esto es otra cosa curiosa, me acabo de acordar que a veces tengo la oportunidad de hablar con escritores y hablo de cosas de lo más mundanas. Recuerdo, por ejemplo, siempre que hablo con otro gran escritor de Castilla y León, que es José Ángel González Sainz, siempre acabamos hablando de medicinas para la garganta y demás, que los dos estamos muy afectados de estas cosas, y hablamos de jarabes y cosas de esas, bueno, cosas un tanto prosaicas, pero bueno, que tengo ahí como anécdota. A mí el libro, que además lo he acabado de leer otra vez, lo he leído 2 veces, la primera lo leí muy rápido, esto son cosas de los periodistas, tenemos un problema que tenemos que leer las cosas muy rápidas y luego ya tenemos calma. A mí ese libro me sorprendió muchísimo, primero porque sigue teniendo el humor de José Antonio, y luego aparte es una fábula genial, o sea, hay que tener mucha imaginación para plasmar lo que ha hecho en Cáncer Imperator, que es eso, crear un reino, o sea, hacer lo que es el cuerpo de una persona, crear un reino con sus zonas, sus provincias y demás. Luego los nombres en latín que pone de algunos de los espacios del cuerpo, el hígado, los pulmones, bueno, a mí me hizo mucha gracia. Y luego esa reflexión final, que a mucha gente igual el miedo que le da del cáncer le puede
yo no creo que le acabe cortando el rollo, porque lo hace de un punto de vista muy positivo y desde un punto de vista de una persona que, como digo, es médico, entiende perfectamente lo que le pasa, que es algo que seguro que, bueno, ha ido comentando con José Ignacio, con Jesús y con todas las personas que rodeamos a José Antonio, que ha sido siempre muy claro hablando de la enfermedad. O sea, no se han dado con historias ni con zarandajas, palabra que me gusta mucho repetir, zarandajas, y ha sido muy claro y a la vez, bueno, siempre que nos hablaba, decía, es que parece que los que estamos enfermos somos nosotros, porque él, o sea, nos lo explicaba hasta con tal belleza de palabras que decías, es que está hablando de una enfermedad grave que está sufriendo. Y entonces la experiencia de Cáncer Imperator, ahora leyendo el libro sus pensamientos que nos ha ido contando a lo largo de meses, de años, bueno, pues a mí me parece que es un libro que va a ser también muy importante en su obra, aunque sea muy diferente. Sobre su... Sí, decías, José Ignacio. Que luego, además, en el caso de esto del tema del cáncer, es que luego parece como que José Antonio le quiere quitar trascendencia a las cosas, ¿no? Yo, este último día que estuve con él en Segovia, y luego el día que estuve en Medina, me dijo textualmente, dice, yo he librado una batalla, he querido ganar esa batalla, pero ahora soy consciente de que he perdido la batalla. Y ya no solamente es que haya perdido la batalla, sino que cada día tengo más no sé, la sensación, las ganas de tirar la toalla. Y precisamente no está tirando la toalla por lo que dice Jesús, gracias a la palabra, gracias a la literatura. Yo ese último día de Medina me dijo, pues en un arranque de estos de lo que decimos de humor y de esperanza y de vida, me dijo, no te preocupes, dice, porque estoy escribiendo algo y hasta que no lo termine no me voy a poder morir, porque si no, ¿quién de vosotros lo va a terminar? O sea, hasta en ese sentido, el poder vivificador de la palabra, el poder, no sé, ese aliento que lo que decía Jesús, que le ha multiplicado por 5 la esperanza de vida que le dieron en su momento, sí, porque a mí me parece también muy conmovedor. Ya terminadas 2 novelas, en la última comunicación que nos hacía José Ignacio hablaba de, aparte de esas 2 que ya conocéis, incluso el título, tiene otras 2 novelas breves y algunos relatos. Es lo que comunica. Estoy terminando otras 2 novelas breves y otros relatos. Y él siempre cuenta una anécdota, un escrito, vamos, de un personaje que no va a morir hasta que no termine una composición musical. Y lo mismo está haciendo él. Lo que pasa es que desgraciadamente esta semana las noticias han sido terribles ya, ¿no? Pero él se ha empecinado en escribir, ha terminado 2 novelas amplias, tiene 2 cortas y algún relato. Eso es lo último que nos ha dicho que tiene. Y poemarios. Y poemarios. Bueno, sí, que le daba por escribir poesía también. Es increíble. Sí, sí. Bueno, de hecho, María Jesús, su mujer, decía que el gran problema que tenía era que le costaba mucho a ella sacarle de escribir, quitarle de escribir, porque se pasaba 12 horas delante del ordenador. Y queríamos pasear un poco también, porque viven en un lugar maravilloso de Segovia, o sea, donde viven es una cosa idílica, ¿no? Y tienen un prado por allí, al lado del río, para ir paseando y con el Alcázar en lo alto. Y no lo lograba porque su manera, su obsesión era trabajar y trabajar. 12 horas diarias trabajando. Dice, si es que se va a resentir antes del culo, con perdón, que de lo que tiene. Sobre su bibliografía, que la hemos repasado, vamos a seguir hablando de ella. Hay hitos muy importantes. El primero y muy destacado, como hemos mencionado antes, es el Premio Hucha de Oro, un galardón de relatos realmente relevante y de prestigio que existía hace años y bueno, que tenía en su jurado miembros del jurado muy importantes como Luis Mateo Díez, en fin, escritores de mucha relevancia. Luego está el que mencioné antes, el Premio de la Crítica de Castilla y León con La sonrisa robada, que novela la relación epistolar entre la joven Edelgard Lambrecht y el poeta segoviano José Fernández Arroyo, donde refleja la dolorosa posguerra del pueblo alemán. Y más recientemente la novela El corazón del cíclope, que cerraba su trilogía de la guerra civil, que ha mencionado antes José Ignacio y que le valió el premio Ateneo
y fue finalista nuevamente del Premio de la Crítica de Castilla y León. Abella también, por ejemplo, llevó a cabo una exhaustiva investigación, que también ha hablado Alberto sobre ella, sobre la figura del maestro de la República Antoni Benaigues, y que publicó como Aquel mar que nunca vimos, y que fue la base de la película. También hemos hablado del maestro que prometió el mar, ha sido muy importante, muy destacada, por ejemplo, y también ha afirmado que hemos mencionado Agnus Diaboli, basada en una escultura polémica de la que él mismo fue autor y que levantó bastante polvareda. En total ha publicado 11 novelas, un libro de relatos y tiene, como vemos en la recámara, muchísimo material. ¿Qué libros de José Antonio Abella, si tuvierais que elegir uno para... Alberto ha mencionado El hombre pez, que tuvierais que recomendar, que tuvierais que regalar, ¿cuál sería? Yo regalaría todos los que tengo editados, pero como dije al principio, Trampas de niebla. Trampas de niebla me parece que es un libro fabuloso. Me parece que son 13 historias que transcurren en una localidad imaginaria, las tierras altas no me acuerdo cuál es el apellido del pueblo, y desde 1700 y pico hasta después del golpe de Estado van sucediendo cosas que están en teoría por separado, pero que todas se van uniendo en ese espíritu cainita que tenemos los españoles, ¿no? En este espíritu de contienda perpetua que ahora desgraciadamente estamos volviendo a vivir de una manera para mí demasiado peligrosa. Me parece que es un ejercicio estupendo. Gracias, Alberto, por enseñarlo ahí en pantalla. Lo tenemos, Trampas de la niebla. Ilustración de Goya que refleja muy bien el espíritu de la novela. Esta es otra de las cosas, hablando de ello, que es que en todas las novelas de José Antonio Abella, hablando de su fortaleza y de lo difícil que es a veces hablar con él, todas las portadas están diseñadas por él. Y no había ninguna posibilidad de hacer cosas distintas. Simplemente sí que se adaptaba la portada al espíritu de las portadas de Valnera, con un blanco arriba que se van diluyendo y tal, pero todas son de él. Desde El hombre pez, que es un grabado que él se encontró, hasta Trampas de niebla, que está ahí Goya con esas redecillas que se utilizaban para cazar los pájaros al vuelo. Es que al final las imágenes de cubierta y las cubiertas en general son muy importantes luego para la venta, para atraer al lector, y yo creo que el autor a veces no está muy satisfecho, muy conforme con lo que le toca. Nosotros siempre pactamos con los autores. De hecho, Jesús Carazo nos puso en contacto con Maite Niebla, y Maite Niebla ya es una de las ilustradoras de la casa. José Ignacio García está ahora mismo escribiendo una novela de la que ya me ha mandado también diseño de cubierta, y le hemos ido diciendo, bueno, la parte de arriba tenemos que dejarla que muera en blanco y tal, pero no sacamos nunca un libro que no hayamos pactado con el autor la cubierta. Me parece que eso es básico. Eso también, eso está bien. Sí, continúa. Yo había propuesto como uno de sus libros, hombre, Aquel mar que nunca vimos es estupendo, Agnus Diaboli también, El hombre pez también, pero yo me inclino por Trampas de niebla. Aparte de que hay un tema que no hemos hablado, pero José Ignacio hablaba de un concurso de relatos, de cuentos, donde le habría, creo que en el libro que hiciste, no, he dicho concurso en vez de un libro común de relatos, en el que escribía José Antonio Abella. Corrígeme si no era José Ignacio, si no era el protagonista, o andaba por ahí un lobo que se convertía. Bien, aparece otra vez en Trampas de niebla. Y curiosamente aparece otra vez en El corazón del cíclope. Es decir, que hay por ahí un personaje lobo desaparecido y tal, que está saltando de una novela a otra. Empieza en ese relato, sigue en Trampas de niebla y aparece en El corazón del cíclope. Entonces, sí que tiene una serie de relatos, de historias que le gustan, de lugares y comunes, ¿no? las va reutilizando. Pero bueno, volviendo y terminando por mi parte, del libro recomendado, Trampas de niebla. Fenomenal, apuntado.
José Ignacio. A mí eso me resulta muy difícil. O sea, yo, fijaros, el año pasado yo me recorrí Castilla y León dando un ciclo de conferencias para el Instituto de la Lengua, hablando de libros que a mí me habían elegido como lector de autores castellanos y leoneses. Y yo llegué y le dije a José Antonio, digo, es que contigo tengo un problema. Digo, tuyos me han elegido muchos como lector. Y entonces él me dijo, y dice, bueno, dice, pues si quieres habla de este, dice, pero porque es el más reciente que se acaba de publicar y tal, ¿no? Pero no lo sé, es que a mí me cuesta mucho porque en cada libro de José Antonio veo cosas especiales. Es verdad que hay personajes, hay temas, hay recursos que son familiares de unos a otros, pero cada libro es muy diferente. Entonces, no lo sé. Yo a lo mejor me parece que su obra más contundente eh, y también la más difícil de cara al lector seguramente es Opus Diaboli. Hoy. Me da esa sensación Ahí estamos. y por eso me voy a quedar con esa porque está aquí Jesús hoy y no quiero hacer propaganda de la Muy bien. competencia. Bueno, para mí, Alberto. aunque también, como comenta José Ignacio, es muy difícil elegir una porque bueno, todas me han llegado de una forma o de otra. Para mí es que aquel mar que nunca vimos es que me toca personalmente, porque mi familia es de la Bureba, mis abuelos llegaron a conocer al maestro, porque mi abuela era del pueblo de al lado, de Carrias, el maestro estuvo en Bañuelos, y para mí cuando leí esta novela, aparte que me emocioné muchísimo, fue una especie de túnel del tiempo hacia la historia de mi familia. Porque aunque mi padre era de estos que no les gustaba hablar, me acabó contando algunas cosas que claro, ya pues no, es que prácticamente ni recordaba él sobre, bueno, que fue un hombre muy famoso. Y luego aparte de contar la historia del maestro, que es muy interesante todo el proceso de investigación, luego hay una parte humana de José Antonio que también yo creo que es más emocionante incluso que la historia del maestro, que es por ejemplo cuando cuenta toda la historia del proceso de la enfermedad y fallecimiento de su madre. O sea, a mí ese momento me pareció muy duro y además muy valiente a la hora de haberlo reflejado en un libro que ocurre más o menos a la mitad de la narración, que José Antonio tuvo que dejar de parar, que eso cualquier autor lo hubiera obviado. Dice, bueno, pues he dejado de escribir un tiempo porque mi madre está enferma y fallece. No, pero él lo reflejó en el libro y yo creo que todos vamos a pasar por ahí, que nuestra madre, nuestro padre va a fallecer, y aquí lo cuenta de una forma que de verdad, bueno, pues, toca esa faceta humanística, se podría decir, de José Antonio, que me parece también muy interesante para los lectores, más allá de la historia del maestro, de cómo fue asesinado y todo eso. Bueno, ya estamos terminando. Yo me gustaría mandarle un abrazo enorme, si nos está escuchando. Me gustaría que la gente que lo conociera o lo reconociera pasado el tiempo, pues escuchara esta charla y tomara nota de todo lo que estamos diciendo, de todo lo que están diciendo nuestros invitados. ¿Vosotros qué le diríais ahora mismo si os estuviera escuchando el propio José Antonio Abella y cómo os gustaría que le conociera la gente? Yo a José Antonio Abella le agradecería su amistad, su escritura y le daría las gracias por haber tenido la suerte de haber compartido tantos momentos con él. Y a la gente le diría que compre sus libros, que los lea, porque va a conocer a un gran escritor, a una gran persona, y yo creo que la escritura es una manera también de conocer a un personaje. José Antonio Abella, con el tiempo, estoy convencido que se va a revalorizar y que esta tertulia que tenemos entre Cantabria y Castilla y León va a tener reflejo en toda España, porque José Antonio es uno de los grandes, de verdad, uno de los grandes. Si hubiera escrito en alguna editorial grande o si la prensa nacional hubiera hecho alguna reseña, seguro que José Antonio sería de los que tendrían que entrar en los libros de literatura. Entonces yo le agradecería muchísimo, agradecer a la suerte que he tenido de estar con él, de conocerle, de publicarle y de ser su hermano.
Qué bonito. José Ignacio. Bueno, yo me sumo a lo que dice Jesús. Yo creo que yo le tengo que agradecer su amistad y le tengo que agradecer que siendo un grande me ha cogido, digamos, a su lado de igual a igual. Y eso también dice muchísimo a favor suyo, porque luego había veces que parecía que estaba como hasta agradecido. Yo sé que él ha estado en los últimos años haciendo una campaña terrible, de alguna manera avalándome en Castilla y León como el mejor crítico que hay ahora mismo literario, y yo le decía en broma, digo, si es que no soy el mejor, soy el único, pero porque otros escriben. Bueno, Alberto. pues yo agradecerle, no sé, yo creo que el mejor agradecimiento que se puede hacer a alguien es haber tenido la suerte de haberme dejado entrar en su vida. Porque, bueno, para mí ha sido un lujazo, he aprendido muchísimo de él, he disfrutado muchísimo de él. Voy a seguir disfrutando porque además voy a hablar con él estos días para sacar un reportaje de Cáncer Imperator. Y luego, aparte de conocerle a él, a su familia, a su maravillosa mujer María Jesús, hasta su perro Gorky, que a mí me ladra mucho, eh, es una cosa que ha comentado Jesús, y es que José Antonio es un, por así decir, un creador de sinergias, porque alrededor de él yo he conocido a otras personas, entre otras personas a Jesús, y bueno, a otros escritores, a otras personas, a gente de su familia, y luego, entre otros, hemos empezado a conocer a través de José Ignacio, a través de Jesús Carazo, no sé, nos hemos reunido un grupo de personas que nos vamos conociendo y nos hemos hecho amigos, que yo creo que ha partido todo de José Antonio como piedra angular de todos nosotros, por su generosidad, por su carácter, que a mí me gusta mucho hablar de su carácter, porque es un carácter muy castellano y hasta cabezón, en el buen sentido de la palabra, y porque es un hombre que lucha mucho por sus cosas y hasta también por hacer amigos. Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que hay en este mundo. Más allá de sus libros y su literatura, que es maravillosa, yo creo que esa capacidad de crear sinergias entre otras personas, yo creo que es una de las cosas que siempre recordará de José Antonio. Ha quedado demostrado, desde luego. Pues para terminar, creo que no hay mejor forma más bonita que de despedir la tertulia que una que firmó un autor que Jesús conoce porque ha publicado su último libro con él, que se llama Michael Thallium. Pues bien, Michael publicó hace justo un año una reseña del Corazón del Cíclope en la revista Numinis que se titula El corazón de Abella. Si no la habéis leído, leedla porque es muy bonita. Termina así, y quería leerla. Habrá quienes piensen que José Antonio Abella no es un ser mitológico, que es un ser humano como otros tantos millones de seres humanos. Quizás no les falte razón, pero ignoran una cualidad secreta y extraordinaria de este escritor. Cuando cae el sol, sale a pasear con su perrillo por la ribera del Eresma. En un lugar asilvestrado e inhóspito al que acude cuando el vencejo sobrevuela Segovia, a orillas del río, hay una roca sobre la que se sienta. Abre los oídos, cierra los ojos y respira hondo. Entonces se obra el milagro, que no el pacto con el diablo. De su cuerpo emerge el alma que vuela hasta el acueducto para unirse a los vencejos que lo atraviesan con gran algarabía. Entonces el alma de José Antonio se transforma en un vencejo que va ascendiendo en círculos lentamente hacia el cielo hasta perderse de vista. Dicen que desde allí observa el mundo en silencio, sobrevolando las vidas humanas, y que es allí donde encuentra la inspiración para escribir sus extraordinarias historias. Ya de noche, cuando nadie lo ve, su cuerpo de pájaro se transmuta en alma humana y regresa al dueño que lo espera sentado con una sonrisa placentera sobre la roca a orillas del Eresma. Abre los ojos. Su perrillo despierta de un letargo inexplicable y juntos regresan a casa, en el barrio de San Marcos, donde les espera María Jesús, su mujer, y es entonces cuando uno quisiera estar en el corazón de Abella. Gracias Jesús, gracias Alberto, gracias José Ignacio por esta tertulia y a todos vosotros que habéis querido compartir este ratito con nosotros para rendir nuestros respetos a José Antonio Abella, al que le mandamos un abrazo enorme, un gran escritor burgalés que ojalá nos esté escuchando y que esperamos que esta tertulia haya servido no solo para que le hayáis podido conocer un poco más, sino también para reconocerlo como merece.
José Antonio. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.